Entonces, seguimos. Bien, entonces fíjate, acá tenemos el otro ejemplo un poco más adelantado. Aquí tenemos el DXY en daily y aquí tenemos el euro dólar en daily. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? El precio, fíjate que acá en el euro dólar completa el ciclo. El precio, vamos a ver el ejemplo de acá. ¿Ok? Más adelantado. Antes estábamos por aquí, ya vamos por aquí aproximadamente. Estamos en junio, 1 de junio del 2016. En el 1 de junio del 2016, fíjate lo que pasa. Tengo el precio apertura acá a la baja. ¿Ok? Aquí tengo los mínimos de 20 días. Si yo cuento de aquí hacia atrás, los máximos de 20 son estos. Los mínimos de 20 son estos. Los máximos de 40, ¿ok? Siguen siendo estos. Y los mínimos prácticamente de 40 son estos. Los mínimos de 60 son estos. Y los máximos de 60 ahora son estos. ¿Ok? Estos que están acá. Entonces, ¿qué va a hacer el precio? El precio apenas apertura aquí. Teníamos aquí una tendencia bajista. El precio toma la liquidez. El precio de este mínimo a este máximo. El precio llega a un discount comiéndose la liquidez de 20 días. Hay una SMT entre el euro dólar en esta zona y el DXY, y esto impulsa al precio. Tenemos un bloque de orden acá, el precio pega en el bloque de orden, tenemos un bloque y tenemos una toma de liquidez. Entonces el precio baja a tomar la liquidez, a pegar en el bloque, crea una SMT y crea momentum. Crea un momentum alcista. Aquí hay un break market structure. Al tomar esta liquidez, toma los máximos de 20 días y el precio empieza a hacer un ciclo alcista, o sea, es decir, alineado con la estructura. Rompe estructura, el precio vuelve al descuento, porque tenemos un Fibonacci entre mínimo y máximo, el precio vuelve al descuento de esa matriz para continuar subiendo el siguiente trimestre. Fíjate que acá los máximos de 20 días a partir de este 1 de junio hacia adelante, los máximos de 20 días se hicieron acá, los máximos de 40 días se hicieron acá, los mínimos de 20 días recién creados se hicieron acá, los mínimos de 40 días están como por aquí y los mínimos de 60 días están acá. Pero entonces quiere decir que los mínimos de 40 siguen siendo estos, los mínimos de 20 siguen siendo estos y los mínimos de 60 siguen siendo estos. Los máximos de 40 son estos y los máximos de 60 siguen siendo estos. Y los máximos de 20 son estos. Entonces aquí ya tú puedes determinar de que para el siguiente trimestre, es decir, de esta línea de septiembre hacia atrás, si tenemos ya identificado un break market structure alcista y el precio se negoció en descuento a nivel estructural, alineado con la estructura y apoyado con los seasonal tendency, etcétera, todo lo que ya conoces, máximos anuales, estructura, buy model, todo lo que se te puede imaginar acá como confluencia, tú puedes utilizar entonces para el siguiente trimestre calcular 20, 40 y 60 días. Estos son, si yo trazo una línea, así como está trazada allí, horizontal, desde este trimestre de septiembre yo cuento 20, 40 y 60 días hacia atrás. Entonces esta liquidez está atractiva para venirla a buscar. Y acá abajo tengo mínimos de 20, mínimos de 20, mínimos de 40, hasta aquí, y los mínimos de 60 serían estos. Estos son los mínimos de 60, estos son los mínimos de 20 y 40, y aquí arriba tengo los mínimos de 20, perdón, de 40 y 60, y los mínimos de 20 vendrían siendo estos que están acá. Entonces acá el IPDA me está dejando dos niveles importantes. Este, que son los máximos de 20, y esto que son los máximos de 20 y 40. Y aquí solo tengo los máximos de 20 y 40, y aquí tengo los máximos de 60, los mínimos de 60. Entonces, como habíamos visto de que en una matriz desde mínimo a máximo 50% el precio ya se negoció aquí
en Discount a nivel estructural, no podemos darle la espalda a la estructura. El precio sube a quebrar y el hacer un nuevo market shift a crear eficiencia, y el precio sigue subiendo a buscar los trimestres anteriores. Entonces esto te va a servir para poder, en un sesgo direccional alcista, cuando el precio se está construyendo y está haciendo rallies alcistas, buscando toda la liquidez disponible, todos estos máximos, tú todos los trimestres puedes sacar 20, 40 y 60, 20, 40 y 60, 20, 40 y 60, y ver si el precio está dispuesto a buscar los máximos de 20, 40 y 60 de trimestres anteriores. Ahorita vamos a dar un ejemplo de eso con el euro dólar y la libra dólar. Nos pasamos al euro dólar, lo mismo que estábamos viendo acá, pero inverso. Ok, vamos a ver lo que sucedió aquí. Entonces, aquí tengo Break Market Structure, ok, el Sell Side Liquidity. Aquí ya se tomó la liquidez en ventas. Tuvimos la neutralización a partir de este junio, ok. Tenemos mínimos, tenemos un quiebre de estructura, tenemos una toma de liquidez que ya se hizo, y estos serían los mínimos. Tenemos los mínimos de 20 y aquí tenemos los máximos de 20, los máximos de 40 y los máximos de 60. Estos son los de 40 y los de 60, y estos son los de 20. Entonces aquí tú te haces la pregunta cuando el precio llega aquí. Fíjate que el precio no fue capaz de neutralizar los 20 ni buscar los 40 y los 60, porque hubo una SMT entre el DXY llegando a un bloque, cubriendo una ineficiencia y tomando una liquidez de 20 días, de aquí hacia acá 20 días, y este lo frenó, no fue capaz de hacerlo. Entonces hubo divergencia, el precio hizo una spike, pero el precio se cayó. Cuando el precio se cae, genera una ineficiencia, tenemos un quiebre de estructura a la baja confirmada. El precio entonces, entre máximo y mínimo, el precio retorna aquí, el precio retorna para entonces bajar en una matriz, ok, de máximo a mínimo. El precio retrocede y nos vamos hacia la baja. Entonces, ¿qué hizo acá? Tenemos desde el 1 de junio hacia adelante, contamos los próximos 20, los próximos 40 y los próximos 60 días. Entonces este se creó el alto más alto, los 20 días, el precio se cae y generó justamente el día 20, generó el mínimo. Y este mínimo se creó, el mínimo de 20, de 40 y de 60, y se creó en el día, prácticamente en el día 20, literalmente en el día 20. Luego tenemos unos nuevos mínimos más altos, mínimos más altos, y el precio se cierra el ciclo. Mira, el precio llega aquí, estuvo bastante feo, pero respetó. Ok, esto prácticamente tuvo una consolidación porque respetó este rejection block. Aquí el precio pegó en este bloque, el precio sube un poco más, pega en el rejection, pero no invalida la SMT, que es lo importante. Cuando tenemos dinero inteligente en forma de Smart Money, divergencia SMT, Smart Money Tools, el precio va a respetar, o tendría que respetar la SMT si el precio va a ser bajista. ¿Okay? Por eso es que les digo que aquí, si se formó una SMT, nosotros no esperaríamos que obtener precios más bajos que este nivel, y no esperamos tener precios más altos que el máximo de la SMT. El precio respeta y inmediatamente se cae. Bien, aquí tenemos un nuevo ejemplo ya de lo siguiente, de lo que sucedió acá. ¿Okay? Aquí teníamos una trendline retail y el precio la rompe. Por eso es tan importante ir alineado a la estructura y uno lo que ve en el precio. Tenemos un canal bajista aquí, una trendline, un canal bajista, una trendline. El precio pegó 1, 2, 3 y en esta la rompe, genera soporte y se va. ¿Okay? Cuando el precio empieza a partir del 1 de septiembre, ¿okay?, hacia adelante, en el DXY tenemos una dirección alcista. Entonces tenemos, a partir de este trimestre, del 1 de septiembre hacia atrás,
tengo los máximos de 20 y aquí tengo los máximos de 20, perdón, de 40 y de 60 días. El precio sube, rompe la trendline, se apoya y el precio nos vamos. Así continuamos un rally alcista. ¿A buscar qué? A buscar los 20, 40 y 60 días de trimestres anteriores. No es casualidad, y se lo sigo repitiendo, lo van a ver muchas veces, no es casualidad que el precio va a llegar hasta donde tenga que llegar el día 60. ¿Ok? El día 60, por eso el precio llegó hasta aquí. Es exacto, el algoritmo es exacto. El precio buscó entre este mínimo, este máximo descuento, ¿ok? Esta firma de precio se aguantó acá. Esto no es más que un OTE y el precio sube disparado, apurarse a llegar al día 60 a ser el máximo del data range. ¿Ok? En el euro dólar, caso contrario, ¿ok? Tuvimos un spike aquí hacia la baja, hacia el alza, perdón, para luego entonces el precio bajar, sacó toda la liquidez, aquí teníamos una trendline bajista, con este spike sacó todos estos que estaban en venta, el precio recogió dinero y inmediatamente se cayó. Fue una manipulación extremadamente, creo que esto fue un evento presidencial. Hubo más o menos en esta fecha algo del gobierno de los Estados Unidos, recuerdo, no sé con exactitud, pero sé que fue una noticia, creo que fue unas elecciones o algo que estaban haciendo en los Estados Unidos. Fue un evento muy manipulado, muy fuerte, que generó una alta volatilidad. Teníamos todas estas personas vendiendo, todas estas instituciones, y el precio lo saca. Entonces se genera este spike, el precio se cae nuevamente a la baja, ya tenemos quiebre de estructura y el precio dentro de los 60 días, fíjense que el precio se apura a formar los mínimos. ¿Ok? Por eso siempre esto tiene que ir en simetría, porque fíjate acá, los mínimos se hicieron mucho más allá de los 60, perfecto, se quedó acá, pero en simetría con el DXY sí se hizo acá en lo último. Entonces hay que estar muy correlacionado. Si tú eres de evaluar el euro dólar, la libra dólar y el DXY, tienes que estar muy pendiente de cuándo llega uno y cuándo llega el otro. ¿Okay? Porque evidentemente las gráficas no son todas iguales, pero hay que ver hasta dónde el precio tiene que obligatoriamente alcanzar. Bien, aquí vamos a ver más ejemplos. Nos estamos acercando ahora al 2017. El 2017 es más reciente. Aquí tenemos desde el 2017, diciembre, hacia atrás. Tengo los mínimos de 20, los mínimos de 40 siguen siendo estos y los mínimos de 60 siguen siendo estos. Ahora, los máximos de 20 son estos, máximos de 40 siguen siendo estos y los máximos de 60 sí son estos. Entonces, dos liquideces importantes, esta y esta. Y liquidez a la baja importante, esta, que no ha sido tocada, no ha sido neutralizada. ¿Ok? Entonces, empezó el trimestre a la baja. Después del Open, todo lo que se negocia por debajo es manipulación del Open de la vela. Y el precio tiene una expansión hacia el alcista a buscar máximos. Entonces, dentro de los próximos 20, los próximos 40 y los próximos 60 días se van a ir generando los máximos y evidentemente los mínimos. Aquí el máximo de 20 días se hizo aquí, dejó un Candleland, no tomó la liquidez, está casi que la toma, pero no la tomó. Vamos a hacer un poquito de zoom aquí. Aquí no la tomó, pero inmediatamente el precio retrocede, se aguanta en este soporte y lo rompe. Cuando lo rompe con fuerza porque está rompiendo un Candleland. Entonces está llevando la liquidez de 60 días y lo hace de manera agresiva. Aquí ya se había tomado en este rally alcista, se tomó los máximos de 20 y 40, lo hizo con fuerza, generó el Candleland y el algoritmo preparó el escenario con dos máximos iguales y los retail piensan que esto es un doble techo importante, el precio está bajando, meten ventas y el precio se regresa otra vez hacia arriba a tomar la liquidez de los 60 días. El precio sube, genera unos máximos los próximos 40 días, descansa, vuelve y hace un alto más alto en los 60 días, aquí en esta zona, ¿ok?
y el precio nuevamente hace su retroceso y deja esos máximos allí, que son los últimos máximos del euro dólar, que ni siquiera esos niveles han sido alcanzados en la actualidad. Ok, estamos ahorita prácticamente cerrando el mes de marzo del 2021 al momento de esta grabación, y estos máximos está cerca, pero no lo estuvo cerca de tomarlos, pero no los tomó. Ok, entonces el precio acá a partir de marzo, 1 de marzo del 2018, ¿ok? Yo tengo que contabilizar entonces si tengo la liquidez de 20, de 40 y de 60 días, dónde está ubicada, y si el precio va a ir por los máximos de 40, 20, 40 y 60 o los mínimos de 20, 40 y 60. Aquí el precio fue a la baja dentro de este trimestre 1, 2, 3, tuvimos el desplazamiento, o sea, fue exacto. ¿Ok? Aquí el precio calcula 20, tengo los de 40 y tengo los de 60. ¿Ok? Y el precio en el segundo, prácticamente entre el segundo y el tercer mes, perdón, entre el mes de abril y mayo, hubo un desplazamiento fuerte a la baja a buscar la liquidez. ¿Ok? La otra liquidez que teníamos disponible del trimestre, fíjate que cuando el precio baja, baja, baja y llegó hasta acá, se comió hasta los 20, 40 y 60 días de este trimestre. Se comió los de este y se comió los de este. Ahí el precio descansa y evidentemente, bueno, este año 2018-2019 para el euro dólar fue completamente bajista.